en la serie del Evangelio de Juan y vamos a estudiar el capítulo número 3. Vamos a estudiar el versículo número 22. Allí es donde vamos a seguir estudiando. Y el versículo 22 hasta el versículo número 30 vamos a estudiar solamente esos pasajes a donde Juan el Evangelista nos está enseñando versículo por versículo la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que el principal objetivo y el principal propósito de Juan es presentar a Jesús como el Rey, presentar a Jesús como el Hijo de Dios y presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Entonces ese es el enfoque principal de Juan el Evangelista en todo caso. Entonces leamos capítulo número 3 versículo 22 al versículo número 30. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya la tienen, hermanos? Dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Diga conmigo: y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Otra vez, vamos a repetir. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Ahora sí, como está con su Biblia, cierre sus ojitos. Dígale: Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por traerme aquí, Señor, por venir hasta tu casa. Ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y que la haga llegar a nuestros corazones, Señor, ya sea para consolarnos, ya sea para exhortarnos, ya sea para dirigirnos, cualquiera que sea el propósito. Tu palabra, siempre dice tu palabra, cumplirá el propósito y nunca volverá vacía. Gracias por mis hermanos que se encuentran aquí, porque sabemos que son los que tenían que estar en este lugar, Señor, porque tú nos has convocado para tu gloria y tu honra. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Diga conmigo: Juan el Bautista. Hemos visto un poco acerca de Juan el Bautista. De hecho, en el capítulo 1 Jesús se nombra a Juan el Bautista, y hemos hablado un poco de él, acerca de lo que es su vida. Realmente Juan el Bautista es el general, en realidad el general de Dios, de Jesús. Jesús se expresa de este hombre, de su primo, básicamente porque era su primo. Se expresa de una manera increíble y de una manera mejor que Moisés, mejor que Elías, porque Jesús se expresa de Juan el Bautista como el que no hubo hombre nacido de mujer que sea mayor, que no hubo profeta que se haya levantado que sea mayor que Juan el Bautista. Esas palabras son tremendas de parte de Dios, porque Jesús está poniendo en un lugar más alto que Moisés, más alto que Elías, más alto que todos los profetas. Y es algo extraordinario que Jesús se enfoque o mencione a Juan el Bautista de esta manera. Realmente es muy importante que hoy entendamos esto, porque Juan el Bautista, su ministerio, según los historiadores, no duró más que un año, solo un año. Un año estuvo solamente preparando el camino del Señor,
Y muchos estudiosos, y según la historia, se piensa que Juan el Bautista pues no fue así el gran y extraordinario evangelista, ¿verdad? Sino que solamente duró un poco, pero hizo su ministerio, realizó el ministerio por el cual vino aquí a la tierra. Solo que ahí Jesús expresa estas palabras y dice que ningún hombre nacido de mujer se ha levantado tan grande, tan poderoso como Juan el Bautista, y ningún profeta se ha levantado como Juan el Bautista. Y dice, y después de él ninguno se va a levantar. Es decir, pone a Juan el Bautista de una manera extraordinaria. Por eso se le llama a Juan el Bautista el monstruo de Dios, vaya, el general de Dios, el guerrero de Dios. Pero ¿qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista empezó a preparar el camino para el Señor. Y Juan el Bautista no fue ni reconocido. Él vivió en el desierto, dice la palabra de Dios. Él se vistió de pieles, comía miel. Él hizo el voto nazareno, que simplemente era pues dejarse el cabello largo y no probar vino ni tocar a algún muerto. Entonces realmente él fue preparado desde su nacimiento para este propósito. Y vemos aquí una actitud, en este pasaje, vemos aquí una actitud de Juan el Bautista, porque Dios nos está llevando en esa corriente. No sé si se han dado cuenta ustedes acerca de los mensajes que Dios nos ha estado dando, tanto el domingo como el miércoles y como el viernes aquí. Dios nos está llevando acerca de las actitudes internas, ¿verdad? Las actitudes que tenemos dentro del corazón. Que no solamente pues tú vengas a la iglesia y qué bonito, ya veniste, qué bonito, nos vemos, pero que estemos pensando ahorita estemos pensando en otra cosa, ¿no? Tal vez algunos están pensando, bueno, me va a pasar esto mañana, hoy era esto, tengo una cita mañana, o tengo esto mañana y tengo que hacer, y de la palabra se te va, así como dicen, se te va el avión y dices, ¿dónde estás? Tu cuerpo está aquí, ¿verdad? Están presentes aquí, los veo muy bonitos, pero quizá nuestra mente anda pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad? Y, que esté hablando ahí el pastor, y bueno. Entonces, Dios nos habla acerca, está muy interesado en que aprendamos acerca de nuestras actitudes internas. Y una de las actitudes más hermosas de Juan el Bautista, por eso es que se le llamó el guerrero de Dios, el general de Dios, el profeta mayor de todos los profetas, es que Juan el Bautista fue humilde. Diga conmigo, humilde. Y la humildad de Juan el Bautista se refleja en este pasaje que vamos a estudiar, la humildad. Acuérdense, ¿qué es la humildad? La humildad no es tener una cara larga, ¿verdad? La humildad no tener ojos tristes y, ay, sí, tiene ojos tristes y es humilde. No, la humildad simplemente es el reconocer nuestra condición delante de ¿quién? De Dios. Ok, otra vez, diga conmigo. La humildad es reconocer nuestra condición delante de Dios. Que delante de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, mis queridos hermanos, delante de Dios, ¿qué somos? Nada. Delante de Dios no somos nada. Por eso es que cantamos, por eso es que no sé si te dan ganas a veces de doblar tu rodilla, porque cuando, al menos yo es lo que siento, yo no sé usted, pero cuando empiezo a alabar al Señor y cuando el Señor la presencia de Dios está acá, simplemente lo que nos queda es doblar las rodillas y decir, Señor, no somos nada, ¿verdad? A veces venimos con nuestro globito de arrogancia y de todas las cosas. No, yo puedo sin Dios, yo no necesito tanto a Dios, no, yo puedo salir adelante sin Dios. Pero Dios a veces nos agarra su alfiler y nos poncha, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que solamente la honra y la gloria es para Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos reconocen su condición hoy? ¿Sí? Entonces denle un aplauso al Señor y diga al Señor, toda la gloria y toda la honra es para Cristo. Pero vea, vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después de esto, vino Jesús, ¿verdad? Porque él pues termina de hablar con Nicodemo, todo lo que hemos estudiado acerca de Nicodemo,
Y el evangelista Juan nos dice esto: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y Juan, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran como bautizados. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Vea cómo aquí Dios nos muestra una escena en la cual hoy muchos de nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. De repente, acuérdense que Jesús, Juan presenta a Jesús ahí en el Jordán, bautizándolo, y de repente se abre el cielo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. A partir de ahí dice la palabra de Dios que Jesús empezó a predicar y empezó su ministerio, ¿verdad? Pero por un lado vemos aquí a Juan, que seguía con el ministerio también, porque después de que bautizó a Jesús, Juan no se desapareció, no, sino que siguió su ministerio, y él seguía bautizando. Él seguía preparando el camino del Señor, seguía bautizando para arrepentimiento, y se formó como que dos grupos, ¿verdad? El grupo de Jesús, que empezaba a su ministerio, y Jesús hablaba de una manera maravillosa, que dice que mucha gente venía a él y quería escucharlo. Pero también Juan tenía su grupo, porque dice la palabra de Dios que Juan, sus discípulos también venían a él, a donde él bautizaba, porque él seguía bautizando para arrepentimiento. Pero el versículo número 24 nos dice la palabra de Dios, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios. Juan el Bautista no había sido todavía encarcelado, entonces tenía su ministerio. Entonces vea, hermano, se pone un grupo de este lado izquierda, el grupo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y sus discípulos, y la multitud que lo seguían también. Pero por el otro lado, Jesús también empezaba a tener su grupo, sus discípulos y mucha multitud. Entonces como que había ahí un choque, ¿verdad? Y como que había ahí celos de los discípulos de Juan. Porque escucha el versículo 25, dice la palabra de Dios: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. Se empezaron a discutir. Esa palabra discutir en hebreo significa, empezaron a discutir largamente. ¿Cómo es posible? Tal vez los discípulos de Juan vieron a los discípulos de Jesús y dijeron: mira, ya tiene más gente. Mira, él está bautizando, pero realmente es la competencia. Y a veces este tipo de gente, de discípulos, veían solamente lo humano, no veían lo espiritual. Y este es un principio muy desgraciadamente muy triste entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Por eso es que aparecieron los famosos apellidos como la First Baptist Church, ¿verdad? Todos quieren ser primeros, ¿verdad? Primera Iglesia Bautista. Y ahí está, Primera Iglesia Asambleas de Dios, Primera Iglesia Pentecostal, y todos quieren ser primeros. Nunca he visto que digan la Novena Iglesia Bautista, ¿verdad? No, es First Baptist Church. Eso es, simplemente. Todos queremos tener apellidos, ¿verdad? Nos apellidamos bautistas, nos apellidamos pentecosteses, nos apellidamos asambleas, nos apellidamos ahora carismáticos, nos apellidamos de todo mundo. Y pensamos que nuestro apellido nos va a tener una jerarquía, ¿verdad? Y no nos juntamos con los de allá, porque esos de allá no tienen el espíritu, porque no hablan lenguas como nosotros, no nos caemos, no bautizan como mi pastor bautiza, ¿verdad? Hay tantas discusiones, ¿se dan cuenta? Una vez una familia realmente vino a la iglesia, y esta familia me dijo: pastor, nos vamos a tener que ir de la iglesia. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué se va a ir? ¿Sabe usted? Porque cuando usted bautizó, no bautizó en el nombre solamente de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús.
Sí, porque mira, Hechos dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Y cómo bauticé yo? Bueno, usted dijo que bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues es lo mismo, hermana. ¿Se va a ir de la iglesia por esto? Sí, me voy a ir de la iglesia, porque aquí no bautizan como antes o como se bautizaba en la iglesia. Y se fueron. Otro de los hermanos, aquí está mi esposa que lo pueda decir también, ella dijo, otra familia, dijo, yo no puedo estar en la iglesia aquí porque no hablan de profecía y no se lavan los pies, ¿verdad? No se lavan los pies aquí, así que yo no puedo estar acá porque, ay, no, yo quiero que me laven los pies. Entonces, ciertas cositas de esas, en verdad es increíble que la gente pueda pensar que en una iglesia puede tener la exclusividad del Evangelio o la exclusividad del Espíritu Santo. Eso es irrelevante. Lo importante es que aceptemos nuestra condición delante de Dios, que aceptemos que somos que nada delante de Dios. Siga otra vez, que aceptemos que somos nada. Entonces vean la actitud de estos discípulos de Juan, porque muy discípulos, ¿verdad? Y ellos ellos aparentemente ya habían sido bautizados por Juan para arrepentimiento, ¿verdad? Pero aquí vemos que el bautizo que Juan les había realizado, pues no los había ni siquiera salvado, no los había ni siquiera cambiado, no los había ni siquiera cambiado. Entonces, realmente, así está bien. Oye, no, mejor así está bien. Gracias. Entonces, no habían sido bautizados, ¿sí me sigue? Habían sido bautizados, pero ellos seguían siendo orgullosos y realmente seguían siendo personas que pensaban que tenían la exclusividad, ¿verdad? No, nosotros, Juan el Bautista empezó primero el ministerio, Juan el Bautista empezó primero, entonces nosotros debemos de tener la exclusividad, la publicidad primero, ¿verdad? Entonces vean la intención del corazón. Estos discípulos, dice la palabra de Dios, que incluso empezaron a discutir. Versículo 25, lea conmigo. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos de la purificación. También había ahí judíos que decían, no, entonces si nos bautizó Juan, y si bautizó Juan simplemente nada más metiéndolos ahí al agua y sacándolos, pues a lo mejor no nos purificó, porque acuérdense que los judíos seguían ceremonias largas para poder ser purificados. Tenías que ir al sacerdote y presentar tu ofrenda, y ahora el sacerdote tenía que decirte si eras limpio o si eras inmundo todavía. De hecho, cuando alguien era sanado, cuando Dios lo sanaba, había ciertas reglas, incluso para los leprosos que eran sanados, tenían que presentar una ofrenda, presentarse al sacerdote, y el sacerdote estando durante 7 días ahí en frente del sacerdote, el sacerdote decía si de verdad estaban limpios o no. Entonces era una serie de reglas, una serie simplemente de ritos que tenían que seguir. Por eso es que Jesús viene y nos da otra parte, otro punto de vista, otra manera de seguir a Dios. No se trata de tantos ritos, no se trata de que simplemente te bautices y ya soy bautizado y ya me bautizaron ahí, me remojaron, me zambutieron ahí en el agua y ya ahora sí soy salvo, soy cristiano. No se trata de eso, porque gente siendo bautizada era y seguía siendo la misma. Hay una historia, o más bien un ejemplo de que Pedro, dice la palabra de Dios, que cuando estaban ahí en el libro de los Hechos, un hombre llamado Simón el mago, cuando vio a Felipe que hacía muchos milagros, él dijo, no, yo voy a ser igual y yo quiero aceptar a Jesús. Y dice que Felipe incluso hasta lo bautizó y empezó a seguir a Jesús por medio de Felipe. Pero cuando viene Pedro, le dice, tú ni siquiera
eres cristiano, tú piensas que puedes comprar el evangelio, puedes comprar los milagros. Dice, yo veo tu alma en una amargura de hiel, la veo. Y dice que Pedro le dijo, arrepiéntete por lo que estás pensando en tu corazón en esta hora. Entonces vemos cómo el bautizo no garantizaba nada. No garantiza de que ya eres salvo, de que tu actitud es correcta delante de Dios. Hay mucha gente que yo conozco bautizada. Dice, no, a mí me bautizaron desde chico, a mí me bautizaron desde esta edad, pero no has cambiado. ¿Qué pasó? Entonces, ¿le falló al que bautizaba o qué? Es que hemos visto, y el Señor nos dice, el bautismo simplemente es algo público que tú haces, una ceremonia pública demostrando que tienes a Jesús en tu corazón. Pero no todos los que se bautizan tienen a Jesús en el corazón. Tú puedes decir Señor, Señor, y puedes ser bautizado, pero nunca puedes tener la intención en tu corazón de recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús estuvo ahí con ellos y bautizaba. Dice la palabra de Dios que esta discusión que tenían los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, vea lo interno que tenían los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron, fíjese ahí cómo Dios nos muestra lo interno, porque hubo esa discusión entre los discípulos, ¿verdad? Y sabemos que esa discusión estaba con ellos empezaron a tener celos. ¿Cómo es posible que también los discípulos de Jesús bautizaban? Porque la Biblia nos dice que Jesús no bautizaba. De hecho, Jesús nunca bautizó a nadie. Solo sus discípulos bautizaban en agua. Jesús nunca bautizó en agua. Ahora, esa es una de las preguntas que yo me hacía. Decía, ¿cómo es posible? Jesús no bautizó como Juan. ¿Por qué Jesús no bautizó? Y los discípulos sí. Y la conclusión que yo llegué es que Jesús no bautizó porque Él conoce nuestras intenciones. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que le seguían mucha gente, pero Jesús no se confiaba o no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Entonces, al bautizar, la persona te puede engañar y te puede decir, a ver, bautízame, a ver, sumérgeme en el agua, y tú lo sumerges, aunque la persona no tiene la intención de seguir a Dios. Yo he bautizado a muchos así. Yo he bautizado, la verdad le digo que he bautizado a gente que cuando yo pienso que está bien con el Señor y ha recibido el curso de bautismo y todo, y cuando tocan el agua, una vez que estaba tocada el agua fría, la sarta de groserías que empezó a decir, y yo estaba ahí diciendo, no te bautizo, mejor no te bautizo, y bueno, pues entra, de verdad, pero realmente se da uno cuenta diciendo, este cuate, ¿cómo es que vino aquí o se coló aquí, verdad? Muchos somos colados ahí. ¿Cuántas veces me ha pasado eso, que estando ahí ya en el agua, ay, y es que simplemente me pueden engañar a mí? Pudieron engañar a Juan, ¿verdad? Pudieron engañar incluso a los discípulos de Jesús, pero a Jesús nunca lo van a engañar. Por eso es que Jesús no bautizaba. Dice la palabra de Dios, escuchen, y vinieron a Juan, vean, porque vienen a Juan sus propios discípulos, y dice, y vean nada más, porque aquí en esta mínima expresión que usted ha leído mucho y que tal vez usted diga, ay, es que no me había yo dado cuenta de esto, pero vean, los discípulos de Juan conocían a Jesús, habían conocido el momento en que Juan les dijo, este es el Mesías, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. ¿Se acuerdan? Ya Juan lo había dicho, he aquí el Cordero de Dios. Y lo bautizó y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda su complacencia. Los discípulos de Juan habían visto eso, entonces tenían bien claro quién era Jesús, pero los celos y la falta de humildad, que es lo que no tenemos muchos de nosotros. Tenemos una religión,
Tenemos simplemente venir a la iglesia, qué bonito, pero no tienes tu conciencia de decir: no soy nada delante de ti, Señor. Dice la palabra de Dios, escuche, vinieron a Juan y le dijeron, escucha las palabras con que Juan escribe eso, y dice: el que estaba contigo. Ve ahí lo que había en el corazón de estos discípulos de Juan. Ni siquiera pronunciaron su nombre, sino el que le tenían tanta rencor o envidia. No, nos está quitando ahí la fama. No, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué él también bautiza si nosotros tenemos la exclusividad? Y le dicen a Juan: el que estaba contigo. Ni siquiera pronuncia su nombre. Ahí podemos ver el principio, cómo es que ellos simplemente tenían ese celo en contra de la otra iglesia. Y a veces muchos de nosotros somos así, muchas iglesias también celosas con sus miembros, ¿verdad? No, estos son míos, y yo no dejo ir a nadie acá. Y estamos peleando entre iglesias y entre grupitos pequeños, ¿verdad? Pero no, yo soy de acá, yo soy de allá. Y Jesús dice: es increíble que no hayan entendido lo que se trata el Evangelio. Tal como los discípulos de Juan plantearon este asunto, veamos cómo veían sus motivos. En el principio veían a Jesús como un rival, ¿verdad? Veían como un competidor que estaba, pues tal vez eclipsando a Juan, lo estaba opacando, tal vez ellos pensaban. Y tal era su disgusto con él que evitaban en todo momento llamarle por su nombre, Jesús, sino que ellos expresan y dicen: el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Ahí nos refleja que no podían ocultar sus celos y su envidia en contra de ¿qué? Del grupo de Jesús. No podían ocultarlo. Jesús lo sabía perfectamente. Y a veces muchos de nosotros no podemos ocultar nuestros celos, nuestras envidias unos con otros. Y por eso es que Jesús dice: lo importante no es lo que sale del cuerpo, sino lo que entra a tu corazón. Eso es lo importante, tus intenciones. ¿Con qué intenciones estás aquí? ¿Con qué intenciones estás aquí sentado escuchando la palabra de Dios? ¿Con la intención de cambiar o con simplemente pasar el tiempo? Déjeme decirle que, por otro lado, parece que creía que solo su maestro, o sea, los discípulos de Juan pensaban que solamente su maestro tenía el derecho de bautizar, ¿verdad? Como muchos pensamos, solamente nosotros tenemos la exclusividad. Aquí solamente está con nosotros Dios. La Iglesia Católica, no, solamente nosotros tenemos la exclusividad del cielo. Y mucha gente, no, nosotros somos los buenos, nosotros somos los mejores, nosotros somos... No somos nada nosotros, solamente somos siervos inútiles de parte de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús y sus discípulos comenzaron también a hacer y a bautizar, fíjense cómo es que ellos pensaban que realmente ellos estaban en competencia con los discípulos de Juan el Bautista, pero no era así. De hecho, Jesús era el Mesías, era el primero, era el que tenía que hacer el ministerio. Pero los discípulos empezaron a decir: no puede, dice la palabra de Dios, el versículo número 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, tú lo iniciaste en el Evangelio, y ahora qué ingrato te está quitando la clientela, mi querido Juan. Qué ingrato. ¿Ves cómo ya creció su iglesia, la de ellos? Y tú mira cómo ya se te están yendo, porque ya se fue la familia Gómez para allá, ya se fue la familia tal. ¿Y qué vamos a hacer? Los diezmos ya no tenemos, mi querido Juanito. ¿Verdad que es tan real? ¿Verdad que está pasando eso? Y a veces pasa eso con nosotros. Y dice la palabra de Dios: el que estaba al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también bautiza. Y vean la preocupación que tenían ellos. Ni siquiera ellos tenían la preocupación de salvar almas, sino la preocupación es que todos venían con la competencia. ¡Ay! Y nos vamos a quedar solitos. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Y ahora, qué increíble es cuando una iglesia empieza a competir con otra iglesia. Y cuando un cristiano empieza a competir con otro cristiano, a ver quién es más espiritual, a ver quién es el mejor, ¿verdad? Ahí están los dos discípulos de Jesús. Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero que me sentarme a tu derecha y que mi hermano se siente a la izquierda. Por favor. Yo no soy, dice la palabra de Dios, eso no es, yo no lo puedo dar esto, sino a mi Padre que está en los cielos lo dará. Tú sígueme con todo tu corazón. El versículo número 27, vea la respuesta. Por eso es que aquí Jesús muestra a Juan el Bautista su humildad, su corazón, porque Juan el Bautista, hermanos, no quería nada de fama, él no estaba buscando nada de reconocimiento. Por eso es que Jesús nombra a Juan el Bautista como el gran guerrero, el mayor de los profetas, el mayor de los profetas. Si ustedes ven en el libro de Santiago, nos muestra ahí que Santiago nos habla acerca de Elías. Y nos dice que Elías tuvo pasiones humanas semejantes a nosotros, pero que él oró y del cielo cayó fuego. Pero Santiago nos muestra su lado humano de Elías, que tenía pasiones iguales a las de nosotros. Pero aquí Jesús no muestra eso de Juan el Bautista, sino que él le dice es el mayor. Ninguno que haya nacido de mujer se ha levantado como Juan el Bautista. Y aquí está la respuesta en el versículo número 27. Porque Juan el Bautista pudo haber dicho, bueno, vamos a quitarle gente. No se dejen, mis queridos discípulos. Vamos a bautizar más nosotros, o vamos a invitar a alguien para que venga más gente con nosotros. Dice que el versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede. Muchachos, entiéndanlo, porque estas son unas palabras tristes. Y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de quién? Del cielo. En otras palabras, Juan el Bautista le estaba recordando, ¿qué no recuerdan lo que pasó? ¿Qué no recuerdan el momento glorioso en que se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, he aquí mi hijo amado en el cual tengo toda su complacencia? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no entienden el principio del Evangelio? Cosas tan comunes, ¿verdad? Como le decía el sermón del miércoles, cosas de sentido común. ¿Quién pone un pedazo de tela vieja y para remendar un vestido nuevo? ¿Quién lo hace? Sentido común. Diga conmigo, sentido común. ¿Quién hace esto? No, recuerda lo que Dios te ha enseñado. Tenemos que utilizar nuestro sentido común muchas veces. ¿Quién pone vino nuevo en un odre viejo? ¿Quién lo hace? Una actividad muy importante que ellos conocían perfectamente. La actividad de poner un paño viejo y remendar un vestido nuevo era ilógico pensar eso. Y Jesús nos dice, tenemos que ocupar y tenemos que utilizar nuestro sentido común. Decía yo el miércoles, a veces muchos jóvenes, ay, pastor, yo soy cristiano, ¿puedo tener una novia que no es cristiana? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Por qué no utilizas tu sentido común? Sentido común, no, que comunión hay la luz con las tinieblas, ¿sí o no? ¿Quién pone un paño viejo para remendar un vestido nuevo? Sentido común, diga conmigo, sentido común. Decíamos el miércoles, ¿quién hace eso? No puede ser eso. Tenemos que utilizar nuestro sentido. Pastor, ¿puedo yo solamente venir un culto a la semana? Sentido común, no, porque tienes que darle a tu espíritu comida. Si tu espíritu no tiene comida espiritual, ¿cómo crees que vas a vencer? Un hermano me preguntó en la tarde, tal parece que cuando yo oro, más pruebas vienen, más problemas vienen. ¿Por qué, pastor? Sentido común. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Cuando tú quieres orar, cuando tú quieres estar delante de Dios, vienen más ataques, pero gracias a Dios por esa guerra. Pero si tu espíritu está
está alimentado, tu espíritu escucha esta palabra, déjame decirte que tú vas a ganar y la gloria y la honra van a ser para Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, vean como que ninguno de los que estamos en esta iglesia tenemos el peligro, ¿verdad?, de estar diciendo esto, ¿verdad? Que no nos acordamos a veces de lo que Dios nos enseña, como los discípulos de Juan. ¿Qué no se acuerdan? ¿Qué no se acuerdan, hijos? Y les dice, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Es lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Escuche, vea, busque 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo número 1, porque a veces es increíble. Todos ya conocemos la palabra de Dios. Usted la conoce, yo la conozco, y muchas veces se nos olvida lo que Dios dice. Y Pablo también había estado ahí enseñándoles a los corintios. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice de esta manera. 1 Corintios capítulo número 3, la Biblia nos muestra esta verdad increíble, porque Pablo estaba realmente enseñando, y dice de esta manera, dice, de manera que yo, hermanos, diga conmigo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, ¿verdad? Yo creo que Juan podría pensar ahí, yo no puedo hablarlos ya como espirituales, están queriendo tener envidia con el grupo de Jesús. Por favor, hermanos, utilicen su sentido común. Pablo le decía a los corintios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿En qué? ¿Hay niños en Cristo? Sí. Pero un niño en Cristo se ve bonito, un niño cuando tiene 2 años, ¿verdad? Ay, qué bonito, ay, sus cachetitos y bien bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito niño en Cristo, gracias a Dios. Pero imagínense ver ese niño que ya tiene 20 años y todavía queriéndole cambiar el pañal. Qué horrible, ¿no? Un niño tal vez a los, ¿cuántos años? 5 años, ahí está el hijo del hermano Esteban y va al baño, papá, ya me hice, y ahí va el papá, y ay hijo, te hiciste, y bueno, ya le limpia, le pone otro calzón, otro pañal, ¿verdad? Qué bonito, está bien. Pero imagine que su hijo ya tenga 20 años y le está diciendo, papá, ya me hice. Ay, pues límpiate tú solo, ¿no? O haz algo porque ya estás grandote. Eso es una ilustración en cuanto al Señor. Y Pablo le decía, me temo que, les quiero hablar cosas espirituales, pero no puedo porque les tengo que hablar como a carnales, porque son niños todavía. Llevan cuántos años de cristianos y niños que espirituales. Juan el Bautista les decía a sus discípulos, parecen niños todavía teniendo envidia, juzgando al grupo de Jesús. Óigame, aquí estamos, si Él es el Mesías, no soy yo. Más adelante lo dice. Pero nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios, hay niños espirituales en Cristo. Os di a beber leche. Vea cómo dice, solamente pude darles de beber leche. Yo quería darles viandas. Viandas es comida sólida, ¿verdad? Comida, unos bisteces ahí de sabiduría, de hablar de cosas más profundas. Pero tengo que darles otra vez lechita para el bebé de 15 años. Ay, tu bebé, tu mamilota, como ¿cómo se llamaba? El niñote ese que salía antes, un año. Bueno, no, el otro, el de los polivoces, ¿cómo se llamaba ese? ¿Saben? El de los polivoces. El bebesote ese que salía en su carriola, en su mamila. Y, híjoles, no es posible, hermanos. Son monstruos, ahí está. Chabelo tiene, ¿qué? 100 años, creo, el hombre viejito y todavía hablando como niño. Híjole. Bueno, entonces dice, os di a beber leche y no vianda. Quería yo darles comida, hermanos.
Y eso es lo que nosotros necesitamos muchas veces, darles comida, darles, a ver, hermanos, pregúntenme algo acerca de profecía, escatología, algo así, para, más fuerte. Pero todavía hay que darle lechita. ¿Por qué? Porque, estamos envidiándonos. Es que no me saludó el pastor y por eso me enojé. Me aburro con esto, hermano, me aburro. No son aún, dice el versículo 2, no son aún, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaz todavía. Imagínense cuánto tiempo ya llevaba Pablo enseñando a los corintios y todavía no eran capaces de discernir la palabra de Dios. Aleluya. Porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Es lo mismo que había, ¿verdad? En los discípulos de Juan. ¿Qué había? Celos. Diga conmigo celos. ¿Cuántos tienen celos? A mí una persona me dijo, sí, ustedes nada más van a comer con los de Haspri, con nosotros no. Pues agarré celosos, ¿verdad? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como qué? Como hombres. Hay peleas entre nosotros. Te peleas entre tú, el hijo se pelea con la mamá contra el hijo. Dice el Señor, sentido común nada más. Si quieres seguirme, si quieres amarme, si quieres venir y ser cristiano, tienes que vivir un evangelio práctico, un evangelio sencillo. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, vea, el mismo principio que había en los discípulos de Juan, aquí también se daba en los corintios. Porque decían el uno, yo ciertamente soy ¿de quién? Sí, yo soy de Pablo, ¿verdad? Y el otro decía, no, a mí me gusta más Apolos, porque Apolos no me aburre y habla muy bonito. No sois carnales, dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Solo son servidores por medio del cual habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Y le dice, yo planté, Apolos la regó totalmente, ¿verdad? Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Cristo Jesús. ¿Esta iglesia es de quién? De Cristo Jesús. No somos ni de Apolos ni de nadie, somos de Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. No puede el hombre recibir nada si no le puede ser dado. Entonces ponga en su sentido común, le dice Juan a sus discípulos, Dios, Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es. Y vean lo que le dice, regrésense otra vez a Juan, y Juan nos muestra la siguiente verdad. Dice la palabra de Dios que Juan está hablando ahí y les dice, no puede nadie, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado por el cielo, por Dios. Ahora, el versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos. Está diciendo, miren, que no se acuerdan. Ustedes son testigos. Aprendan, entiendan la palabra de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, entiéndalo. Me quieren mucho, tienen celos por mí. No, tengan celos por la obra de Dios. Yo no soy el Cristo. Y ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de ¿quién? De Él. ¿Ven la actitud de Juan? ¿Ven por qué Jesús lo exalta y le dice, este profeta no ha habido nadie, ni habrá como él, como este profeta? Porque allí estando en la cúspide de la fama, ¿verdad? O en la cúspide de su ministerio de Juan, Juan hubiera dicho, no, sí, yo soy el mero, el buenazo, así que vamos a echarle en contra del ministerio de Jesús. No. ¿Que no son testigos ustedes? ¿Que no estuvieron ahí en el río Jordán cuando lo bauticé? ¿Que no lo vieron? ¿Que no vieron que yo siempre dije que no soy el Cristo, sino que soy solamente el enviado? El enviado. Y vean nada más, ahí está la característica de la humildad de Juan. Solamente era ¿quién? El enviado.
Él podía haber dicho, yo soy el primero. No, yo soy el que tiene la exclusividad. No. Escuchen, no le hagan caso a Jesús, vénganse conmigo. No. Yo soy solamente el enviado. Yo soy solamente. Y vea así las siguientes palabras. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, y mi gozo está cumplido. Ahora, ¿cómo es eso? Jesús, Juan el Bautista le dice, escuchen, les voy a enseñar algo. Y él expresa estas palabras que realmente nos conmueven. No soy el Cristo, yo soy solamente el enviado. Y él hace esta alusión y les muestra esta verdad. El que tiene la esposa es el esposo. Diga conmigo, el que tiene la esposa es ¿quién? El esposo. Ahora, en la cultura judía había un personaje muy importante que era el amigo del esposo. Diga conmigo, el amigo del esposo. El amigo del esposo básicamente es como si fuera el padrino en nuestros días. El amigo del esposo es el que se encargaba de ir con los padres. De hecho, no eran los padres, sino que el amigo del esposo, porque el esposo tenía un amigo íntimo, y el amigo del esposo se encargaba de ir a pedir a la novia y de ir a negociar el dote, ¿verdad? ¿Saben lo que es dote, no? Porque en la cultura oriental se da mucho esto, que tenían que dar algo para que te dieran a la muchacha virgen, ¿verdad? Me gustaba ahí fulanita y pues tenían que dar algo, el dote, algo. ¿Para qué? Para que pudiesen tener un convenio de matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que hacía eso? No era el papá del novio, era el amigo del novio, el amigo del esposo, en realidad, que iba a ser el esposo de la desposada. Entonces él tenía que ir a hacer todo este tipo de trámites, y mientras menos dote, ¿verdad? Porque él negociaba con la familia. Pues es que nada más tenemos unos camellitos o tenemos unas vaquitas. Entonces el amigo era muy importante. Por eso es que Juan el Bautista decía, yo soy solamente el amigo del esposo, porque él vino a abrir camino, ¿verdad? Para presentar a la novia. ¿Quién era la novia? En ese momento el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Que el amigo del esposo viene y la prepara, porque de hecho en la cultura judía también el amigo del esposo preparaba la casa a donde se iba a hacer la fiesta. Imagínense qué importancia tenía el amigo del esposo. Y otro dato muy importante, ustedes saben que en la cultura también judía, la novia cuando era desposada tenía que ser virgen. Y vea, eso lo dice Levítico, porque si no era virgen, entonces era desechada por el esposo. La desposada tenía que ser virgen. Y el amigo del esposo, cuando el esposo tenía relaciones la primera vez con la desposada, el amigo del esposo era el que comprobaba que la novia era virgen. ¿Cómo lo hacía? Ustedes saben que tenía que tener, y Levítico lo dice así, la sábana tenía que tener una mancha de sangre. ¿Sí? Eso significaba que la novia era virgen. Entonces el amigo del esposo, cuando comprobaba eso, entonces él desaparecía, él se hacía a un lado. Es lo mismo que hacía Juan el Bautista. Vino y preparó el camino para la esposa, preparó el dote, ¿verdad? Para que el esposo Jesús se casara con la novia, que es la iglesia, que somos nosotros ahora. Pero el amigo del esposo tenía que comprobar que la iglesia era virgen. Por eso es que tenía que seguir predicando el evangelio de arrepentimiento, hasta que llegó cuando ya él tenía que ser menguado, cuando él tenía que retirarse. Por eso dice estas palabras, y esto es muy hermoso, porque
El amigo del esposo le dice, el que tiene la esposa es el esposo. Yo no soy, yo solamente soy el amigo. Entiéndanlo, mis queridos discípulos. No tengan envidia, no tengan peleas, no haya confusión. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. ¿Quién era el amigo del esposo? Juan. Era su amigo. Vea cómo se considera en su cultura. Yo soy solamente el amigo del esposo que vino a preparar la esposa. ¿Sí me van siguiendo? La esposa para poderse casar. Ahorita nosotros, lo que estamos haciendo, los pastores, los líderes, somos el amigo del esposo, preparando a ustedes como la novia del Señor, la novia virgen. Por eso es que es importante hablar la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a preparar la iglesia? ¿Cómo vamos a preparar la novia? Así toda fea, Dios un día nos va a demandar. Nos va a decir, ¿por qué no les predicaste? ¿Por qué no les hablaste bien? ¿Por qué no les dices todo el conocimiento? Señor, pero quise darles vianda, pero muchos querían lechita todavía. Tenemos que dar vianda. Tenemos que comer bistezas espirituales. Tenemos que ya no hablar como niños espirituales, sino como maduros en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Esta reunión se trata de vida o muerte. ¿Cuántos creen eso? Se trata de eternidad en el infierno o de vida eterna en el reino de los cielos. Qué importante es preparar bien la novia del Señor, la iglesia de Cristo, que un día nos vamos a casar con Él en las bodas del Cordero. Y ahí Dios, dice la palabra de Dios, que nos llamará a los amigos del esposo y nos dirá: bienvenidos siervos fieles. En lo poco fueron fieles, en lo mucho los pondré, porque prepararon la iglesia, mi novia, bien delante del Rey. Aleluya, hermanos. Den un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Por eso, hermanos, por eso dice y concluye Juan diciendo: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Y el amigo del esposo se goza grandemente, ¿verdad?, de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. Vean su carácter, vean lo interior. Juan en sí se gozaba de que Jesús tuviese más gente, que de Jesús empezara su ministerio. Pero sus discípulos tenían celos. Sus discípulos eran carnales. Sus discípulos, a pesar de que se habían bautizado, eran más gancitos marinelas, ¿verdad? Estaban más helados que nada. Y a veces hay muchos así. Tenemos que ubicarnos, hermanos. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. No siga un hombre, no me siga a mí, no siga un hombre de una iglesia. Sigamos al esposo, que es Cristo Jesús. Y si la otra iglesia tiene más gente, gocémonos. Gracias a Dios que tienen más gente allá. Gracias a Dios que Dios está bendiciendo allá más, porque somos el amigo del esposo y nos gozamos que haya más gente para Cristo Jesús. Nos gozamos que la gente sea salva para Cristo Jesús. Lo importante es el reino del Rey de Jesucristo. Aleluya. Por eso es que Juan se gozaba. Su actitud era diferente a sus discípulos. Juan se gozaba y dice: este es mi gozo que está cumplido. El gozo venía por haber cumplido. Déjame decir que el gozo no viene porque te emociones acá y gracias a Dios, no. El gozo viene por obedecer a Cristo Jesús. ¿Quieres tener gozo en tu vida? Obedece al Señor. ¿Quieres estar todo amargado y nada más vienes, sí, te emocionas y qué bueno, ese es el gozo? No, el gozo viene por obedecer a Cristo Jesús. Juan el Bautista tenía gozo porque estaba cumpliendo su ministerio. Yo no soy. Y vean las últimas palabras y le dice el versículo 30: es necesario, diga conmigo, es necesario. Otra vez, diga conmigo, es necesario que Él... ¿Qué está diciendo Juan? Nos está quitando la chamba, nos está quitando el ministerio. Déjame decirte, es necesario que Él crezca. Él
Es necesario que Él se levante, es necesario que Él aparezca y que yo mengue. Déjame decirle que es el principio que hoy nosotros debemos de tener. Es necesario que Jesús crezca en nosotros y nosotros desaparecer y nosotros menguar. En la medida en que nosotros nos hagamos menos y reconozcamos nuestra condición delante de Dios, es la medida en que Dios va a aparecer en nosotros. Pero si yo aparezco y si yo soy soberbio y yo soy el cristiano, yo soy el que puedo, déjame decirte, Dios no está apareciendo en ti. En la medida en que yo le diga, yo Señor, no soy nada delante de ti. Ahí es lo que está diciendo Juan el Bautista. Es necesario que yo no sea nada, que yo empiece a menguar, a desaparecer, para que Cristo se levante y para que Cristo empiece a aparecer. Y es necesario hoy en nuestra iglesia que Cristo crezca en nosotros, nosotros desaparecer. Por eso cuando usted cante, usted desaparezca y solamente denle la gloria y la honra al Señor. Hoy podemos decirle, Señor, es necesario que yo mengue y que tú crezcas, Señor. Porque si yo aparezco, entonces no estoy haciendo tu voluntad. Señor, quiero desaparecer yo. Quiero morir más cada día yo, para que tú vivas en mi corazón. Para que tú vivas en mi corazón. ¿Por qué no le dice al Señor ahí en su lugar? Y le dice, Señor, yo quiero desaparecer. A veces tanto orgullo y tanta arrogancia en mi corazón. Y vengo a tu casa y me siento que yo soy la mejor, que yo soy el mejor, que no necesito nada de ti. Señor, es necesario en esta hora que yo mengue. Esa palabra menguar es que yo sea menos cada día, Señor. Que yo reconozca mi condición, Señor. Por eso dijiste estas palabras de Juan el Bautista, que Juan el Bautista no había nacido hombre de mujer que fuera más grande que Juan el Bautista. No había otro profeta, ni lo habrá antes ni después de Juan el Bautista, mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué halagaste así tanto a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista reconoció que él era necesario, él desaparecer, él menguar, y que tú crecieras, Señor, y que tú aparecieras en nosotros, Señor. ¿Por qué hoy nos peleamos? ¿Por qué tenemos envidias? ¿Por qué no podemos comer ahora viandas, sino que nos tienen que dar todavía lechita, leche espiritual? Y usted dice, ¿sabes por qué? Porque no me has dejado aparecer en tu vida. ¿Quieres tú ser el primero? ¿Quieres tú ser solamente el interés solamente para ti? Pero cuando pierdas tu interés en ti y me dejes a mí levantarme en tu vida, vas a ver que es diferente. Vas a tener gozo, porque el gozo es resultado de la obediencia. Juan no tenía envidia, Juan no tenía contiendas, peleas con Jesús. Juan tenía gozo de decir, qué bueno que Jesús se levante, qué bueno que Jesús crezca, pero es necesario que yo mengue, desaparezca cada día más y más. Señor, haz tu voluntad de nosotros. Señor, queremos ser cristianos maduros, utilizando nuestro sentido común, Señor. De ya no querer, Señor, simplemente que nos des leche, sino que nos des viandas, Señor, comidas sólidas. Cristianos maduros, cristianos que no haya discusiones, cristianos que no haya celos, cristianos que no haya contiendas, que no haya envidias, que no haya que yo soy de aquí o yo soy de allá. Cristianos maduros en Cristo Jesús. Que tú aparezcas, Señor, que yo mengue. Que tú, Señor Jesús, te levantes en mi vida, te levantes en mi corazón. Porque yo, Señor, quiero ser el primero en todo.
Y no es así, Señor. Yo necesito que tú te levantes en mi vida, Señor. Necesito conocerte cada día más. Y aunque ya me han platicado mucho de ti, Señor, sigo teniendo esa naturaleza de los discípulos de Juan. Envidiosos, pleitoneros, celosos. Señor, yo quiero ser más como tú. Quiero menguar y desaparecer en mi vida, Señor. En la medida que en esta iglesia yo desaparezca, Señor, en la medida en que tú vas a ser honrado. Jamás, jamás, jamás tenemos que seguir a un hombre. Tenemos que seguirte a ti, Señor, con todo el corazón. Pablo decía, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Solo somos servidores del Señor, pero el que da el crecimiento se llama el Señor. Señor, tú trajiste a esta iglesia y tus planes es que esta iglesia se fundara, Señor. Aquí está, Señor, tu propósito. Yo quiero ser cada día más como tú, Señor. Reconocer mi condición de pecador. Reconocer mi condición de que no soy nada. Que no sea yo orgulloso en decir, no, es que yo soy mucho. Hoy, Señor Jesús, haz tu voluntad en mí. Todo lo que soy, Señor, yo te lo entrego hoy. Yo quiero menguar, Señor, para que crezcas tú. Oh sí, Señor. Quebranta nuestro corazón, quiebralo, Señor. Quebranta mi vida. Quita los celos, quita las contiendas, quita discusiones que no llevamos a nada. En la medida que la gente no nos ve a nosotros, sino que te ve a ti. En la medida que te ve a ti, Señor, en mí, reflejado en mí, Señor, la gente va a creer en un Dios, en un Dios diferente, no en un Dios de religión, no en un Dios de ceremonias, en un Jesús práctico, en un Jesús sencillo, transparente, sincero. Hoy queremos ser menos, de conocer nuestra condición, Señor, de que no somos nada. Y hoy quiero ser más como tú, Señor. Dígale al Señor ahí. Vamos, esa es una oración cantada. Dígale, yo quiero ser más como tú, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar. Desaparecer yo, mi ego, mi egoísmo, mi arrogancia, mi orgullo. Y que cada día, Señor, aparezcas tú en mí. Perdonar como perdonas, amar como amas, obedecer como obedeciste. Quiebra mi corazón, Señor. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo. Hoy tenemos que recordar eso. Queremos menguar. Para que crezcas tú. Dígalo otra vez, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi Vivir en esta hora. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida.
Señor, ¿de qué me voy a jactar? Todo es tuyo. Crezcas tú, Oh, sí, Señor. quebranta mi corazón. Quiebra, Señor, todo lo que hay en mi corazón, orgullo, egoísmo, Señor, en que solo quiero aparecer yo. A ti, Hoy esta iglesia, Señor, tenemos que reconocer nuestra condición. Todo lo que soy, lo que tenemos es tuyo. ¿De qué me puedo jactar? quiero menguar, Yo quiero menguar. para que crezcas tú. Yo quiero menguar, Jesús. Quiero menguar, Para que crezcas tú, hermano. para que crezcas tú. Yo quiero menguar, dígalo otra vez. Yo quiero menguar, Para que crezcas tú. para que crezcas tú. Crece en mi corazón, Señor. Porque en la medida en que te vean a ti, entonces, Señor, la gente querrá venir a este Jesús, Señor. Pero cuando me vean a mí, Señor, que soy solamente religión, que solamente soy ritos, ceremonias, y que no soy, Señor, lo que yo predico, entonces tú no estarás creciendo en mí. Crece en mí, Señor, para que la gente pueda verte, Señor. Crece en mí, Señor, para que la gente pueda ver que tu evangelio es algo delicioso, Señor. Es una delicia venir a ti, Señor. Pero me temo que hemos, Señor, perdido la brújula, Señor. Hemos aparecido más nosotros, nuestros apellidos religiosos, que es lo que tú, Señor, quieres verdaderamente en nosotros. Señor, haz de esta iglesia una iglesia práctica, Señor. Una iglesia donde tú aparezcas, Señor. Cada uno de mis hermanos que vinieron hoy, que aparezcas tú, Señor. Que seamos entendidos. Que ya no necesitemos de leche espiritual. Que necesitemos vianda, Señor. Comida espiritual, sólida. Que se forje nuestro carácter, Señor, en aparecer más en ti, Señor. Que mañana mi vecino, mi compañero de trabajo, cualquiera que esté al lado de mí, Señor, pueda decir: yo veo a Jesús en ti. Yo veo a Jesús en ti. Yo veo a Jesús, yo veo a Jesús en ti. Que nunca puedan decir: si así eres cristiano, mejor no quiero ser cristiano. Me temo que a veces ha sido eso lo que ha alejado a muchas personas, Señor. Nos han visto a nosotros, nos han visto nuestro carácter, nos han visto nuestra envidia, y por eso mucha gente ha corrido y decir: si así es el cristianismo, yo no quiero. Señor, crece en nosotros, que te vean a ti, Jesús, que te vean reflejado en nuestros rostros, Señor. Eso es lo que tú quieres. No quieres ceremonias ni religiones. Quieres, Señor, un corazón sincero, humilde como el de Juan el Bautista. Sincero, Señor, reconociendo su condición. Él solo era el que vino a preparar el camino, el amigo del esposo. El esposo es el que tiene derecho a la esposa. Nosotros somos eso, Señor. Solo somos tu amigo, su amigo del esposo. Queremos que te vean a ti, Señor, reflejado en nuestros corazones, en nuestros rostros. Y entonces la gente querrá escuchar tu palabra. Gracias por Daniel, Señor. Que Daniel pueda ver, Señor, reflejado a Jesús y su familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todos los que vinieron, Señor. Que cada uno de nosotros veamos reflejados en nosotros a Jesús, sin envidias, sin contiendas, sin celos, sino diciéndole: Señor, gracias por tu bendición. Gracias, porque queremos menguar para que crezcas tú en nuestra vida. Levante su mano y dígale: gracias, Señor, por esta palabra hermosa, Señor. La tomamos en nuestro corazón, Señor. Levanta mi vida, Señor, como esposo, Señor, que mi esposa vea a Jesús en mí, Señor. Que las esposas también podamos ver en ella, Señor, a Jesús.
Como hijo, Señor, que mi mamá vea en mí que tengo a Jesús en mi corazón. Y que también los padres podamos reflejar a Jesús a nuestros hijos, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, con todo el corazón, Señor, reflejar tu palabra, reflejarte a ti, Señor. Gracias por esta bella palabra, Señor. Gracias por este culto maravilloso, Señor. Porque es hermoso estar en tu presencia, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, a mi hermana Betsy, a su familia, a su hija, Señor.